Sí, sí. Vamos a Sí, empezar adelante. con la unidad número 3 que yo había dejado porque me parecía que polinomio era algo más conocido por ustedes. Y la unidad 3 habla de los números, que si bien todos estamos acostumbrados a trabajar con números, pero no cuestan un poco las demostraciones y acá vamos, los que ya hicieron la materia, acá vamos a ver inducción otra vez. Vamos a ver si se entiende mejor. Bueno, entonces, la idea de número, empezamos con números naturales, la idea de número acompaña al hombre desde siempre. Pero esa idea de número, empezamos con el número natural, que tenemos la idea, que es el número que sirve para contar, pero a medida que se fueron complejizando las operaciones que hacía el ser humano, estos conjuntos numéricos se fueron ampliando. Y así pasamos a los enteros, a los racionales. Y bueno, entonces la idea del número natural es el número que sirve para contar. Pero esa es una idea, no es una definición formal. La definición formal lo hacemos mediante los axiomas de Peano. En el aula virtual ya está el PDF donde está todo escrito esto. Vamos a hacer una breve repaso, ustedes lo leen porque ya lo conocen. Pero bueno, los axiomas de Peano me permiten, así como hay axiomas para definir la geometría, tenemos estos axiomas que me permiten definir número natural. ¿Se acuerdan que eran axiomas? Todo lo, o sea, lo que era obvio que no necesitaba demostración. Que no necesita demostración. Por obvio, se acepta como verdadero. Entonces, en base a eso, como es aceptado como verdadero, en base a eso demostramos otras proposiciones que según la importancia le ponemos nombre teorema, si es muy importante, lema, si no es tan importante, corolario, si se desprende, es un resultado que se desprende de un teorema. Pero son todas nombres para proposiciones que deben ser demostradas. Una vez que son demostradas, se acepta, son verdaderas, por supuesto, y le ponemos esos nombres. Bueno, entonces, primero que nada, entonces tenemos los números naturales, que lo simbolizamos con la letra N, ya lo habíamos visto esto en la unidad 2 de conjunto. Y acá tenemos, yo voy a tomar como que el primer número natural es el 1. Hay algunos autores eh, que toman el 0 como primer número natural, pero por la forma en que fue creado, que fueron creados los números, el número 0 se incluyó mucho tiempo después, incluso después que los números naturales, que las fracciones, que se incluyó el número 0. Hace muy poco que se incluyó el número 0 en relación al tiempo que están los demás. Entonces, por la forma en que se fue creando, para mí los números naturales empiezan en el 1. Pero no hay problema, si ustedes toman un libro, ustedes deben fijarse cómo lo considera ese autor. Algunos entonces toman el 0 como primer número. Bueno, entonces después se extiende porque hay operaciones que no se pueden resolver con los números naturales, como son las restas. Si yo tengo 5 menos 7, con los números naturales no lo puedo resolver. Entonces se extiende el conjunto. Esto es una construcción, esto se va creando. Simultáneamente el hombre va avanzando en sus conocimientos y se extiende al conjunto de los números enteros. Y a su vez, si queríamos hacer una división, 5 dividido 3, por ejemplo, este tampoco podemos resolver en el conjunto de los naturales ni de los números enteros. Entonces, ahí extendemos, estoy dibujando, estoy utilizando, ¿cómo se llamaba esto?
este símbolo? ¿Cómo se llama estos diagramas? Vendría. Diagrama de Venn. Muy bien. Y por último, tenemos, bueno, no por último, tenemos los números racionales que me permiten resolver todas las divisiones, excepto, o sea, puedo resolver esto en los números racionales y me quedan así. Las únicas divisiones que no puedo resolver, ¿cuáles son? ¿Cómo, profe? Las únicas divisiones que no puedo resolver. O todas las divisiones se pueden resolver. ¿Eh? Y si usted pregunta, no, profe, pero no sé por qué. ¿No sabes por qué? Bueno, sí, lo pregunté de una manera que era evidente que hay algunas que no se pueden resolver. No se puede dividir por 0. El divisor no puede ser 0. Esto no existe, un 0 dividido, no existe esto. No se puede resolver, no hay forma, no tiene solución, ni... No sé si más adelante tendrá alguna vez cómo fue, pero por ahora con todos los números que nosotros tenemos no hay ningún número que sea resultado de esa operación. Si ustedes ponen en la calculadora, algunos le dicen infinito, le ponen algunas calculadoras nuevas ponen infinito, pero infinito no es un número, infinito es una idea. ¿Qué significa esa idea? Algo grande, profe. Algo muy grande, pero eso no es un número. Lo que pasa es que cuando vean ustedes en la próxima materia que se llama análisis y vean límite, esta división, si nosotros dividimos por un número muy chiquito, por eso dice infinito, si dividimos por 0,001, que es un número muy chiquito, esto me da 5000. ¿Me creen? Y si le pongo 6 decimales, 0, 0, 0, fíjense, 0, 0, 6 decimales, esto me da 5 millones. Por eso la calculadora, o por eso van a ver que cuando cuando se divide por un número muy chiquito, me da un número muy grande. Por eso la calculadora pone infinito, pero no existe, porque si bien es muy chiquito, no es 0. O sea, dividir por 0 no puedo. ¿Puedo dividir por números muy chiquitos? Sí, pero nunca por 0. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Eso es muy importante porque no existe la división por 0 y tampoco el infinito es un resultado. Es una idea nada más. Que me está indicando que si divido por un número muy pequeño, muy cercano a 0, me da números cada vez más grandes. Y bueno, y entonces otras operaciones que no puedo hacer, no todas las raíces se pueden resolver. Raíz de 4 sí, hay el número 2. Profe, ¿y raíz de 0 quedaría 0 o no existe tampoco? ¿Cómo? Raíz de 0. Sí existe. Raíz de 0 hay 0, porque 0 al cuadrado, que es 0 por 0, me da 0. Y la raíz de 0, y también, acá el divisor no puede ser 0, pero el dividendo sí puede ser 0. Esta sí es posible. ¿Y cuánto me da esta? 0. 0. El que no puede ser nunca 0 es el divisor. Bueno, entonces las raíces, no todas, porque si pongo raíz de 10, no hay ningún número entero ni racional que multiplicado 2 veces me dé raíz de 10. O raíz cúbica de 5. Tampoco hay un número que multiplicado 3 veces
me dé 5. Entonces, estos números se llaman números irracionales. Son números irracionales. Si ustedes ponen eso en la calculadora, van a ver que les va a dar muchos decimales, pero le está dando un número con decimales, pero en algún lado corta la calculadora. Pero esos decimales continúan. ¿Y por qué en la calculadora no continúa? Porque la calculadora es finita y tiene esos números tienen infinitos decimales. Entonces, por lo tanto, la calculadora no los puede poner a todos, entonces pone algunos, hasta su capacidad. Algunas calculadoras ponen más, otras menos, porque tienen más capacidad, pero es hasta donde puede, nada más. Infinitas cifras, no hay nadie que pueda escribir. De acá estaríamos toda nuestra vida escribiendo un número, ¿sí? Y sin terminarlo jamás. Va a terminar cuando nos muera, o sea, nuestra capacidad de vivir sería. ¿Se entiende? Bueno, Sí, entonces, ¿sí? que sí, entiendo, sí. Bueno, entonces estos números se llaman números irracionales. También otro número muy conocido es el número pi, que es un número irracional y que nosotros no usamos. En la calculadora podemos poner pi, que la calculadora nos pone más decimales, o si no, a veces ponemos 3,14 nomás. En vez de poner los infinitos decimales, ponemos 2 decimales, ¿sí? Esto que hacemos acá no es, pi no es 3,14, es aproximadamente 3,14. Es un número irracional que tiene infinitos decimales y que está cerquita de este número. Este número es un número racional. Cualquier número con coma, con infinito, ya vamos a ver, cualquier número con coma, con una cantidad finita de decimales, es un número racional. Este es un número irracional y este es un número racional. Así que no puede ser que un número racional sea irracional, porque no existen. Los números irracionales tienen infinitas cifras que se llaman no periódicas. Ya lo vamos a ver en la unidad número 4, pero lo voy diciendo. Entonces, si a los números racionales le agrego los números irracionales, se forman los números reales. ¿Cómo se decía, cómo se agregaban, con qué operación se agregaban en los conjuntos? ¿Qué operación se decía de conjuntos donde se agregaban? A ver, estamos repasando. ¿Había suma de conjuntos? Ahora tiene sentido todo lo que hemos visto. ¿Existe suma de conjuntos? ¿Está hablando de la unión e intersección? ¿Con la intersección vos agregás? No. Con la unión se suman los... Se suman los elementos de un conjunto y los elementos del otro conjunto, que pueden tener conjuntos que pertenecen a ambos o conjuntos disjuntos, ¿se acuerdan? Que no tienen ningún elemento en común. Bueno, sí. Esto es lo que pasa acá. Los racionales, si a los racionales le unimos, le agregamos los irracionales, entre los racionales y los irracionales no hay ningún elemento común, la intersección entre ellos dos es vacía, son disjuntos. ¿Se acuerdan todo esto que estoy diciendo? La intersección es vacía, quiere decir esto que un número no puede ser racional y también irracional. En cambio, sí, un número puede ser entero y puede ser racional. Puede ser natural, puede ser entero y puede ser racional. El 1 es un número entero, pero también es un número natural, pero también es un número entero y también es un número racional. Pero otros
El 1 no es, el 1 no pertenece, no hay ningún número a los irracionales. No hay ningún número que sea racional y a la vez irracional. Entonces, por eso escribo esto. Estamos recordando todavía, nos sirve también para recordar el concepto. Este símbolo era el conjunto vacío. Bueno, la unión de esos dos forman los números reales, que son los números con los que acostumbramos y hemos trabajado hasta ahora en su actividad matemática. O sea que sería, acá tengo el universal, ¿se acuerdan? El universal son los reales, y acá adentro tengo los racionales. Y acá afuera, ¿quién está? ¿Quién estaría ahí afuera? Irracionales. Muy bien, los irracionales. Los dos juntos forman los reales. Los irracionales, ¿te acuerdan? Y los racionales es igual al complemento de los irracionales. ¿Por qué? Y se acuerda, podíamos hablar de complemento cuando no tenían ningún elemento en común. Acá estamos repasando todos los conceptos que vimos en conjunto. Por eso estaba esa unidad. Ahí se justifica la unidad número 2. ¿Por qué tenemos que hablar de todo esto que estamos hablando ahora? Y entonces necesitamos esos conceptos. ¿Se entendió? Entonces, y acá dentro de los racionales, ¿quiénes están? Están los naturales, y entre los naturales y los racionales están los enteros. O sea, o también acá podría ponerlo más grande. Bueno, y por último, hasta acá eso es el conocimiento que ustedes tienen, con lo que más trabajaron, y algunos capaz que también hayan trabajado con números complejos. O sea que acá tengo los reales. Todo lo que está fuera de los racionales, pero dentro de los reales son los irracionales. Esto es lo que dije acá. Y a su vez hay un conjunto más grande que los agarra todos, que son los números complejos. Profe. ¿Sí? Yo- Hay alguien que quiere entrar. Dice Florencia que si le puedo... Ahí listo, gracias. Ah, Ahí dale. lo admití. Entonces tengo un conjunto más grande todavía, que son los números complejos. ¿Alguien sabe para qué se crearon los números complejos? Para que estudiemos más. La humanidad fue avanzando y diciendo, a ver, ¿cómo le vamos a molestar a los chicos de matemática del año 2000, de álgebra 1, 2020? Sí. Bueno, entonces, hay algunas raíces que no se pueden calcular. Entonces acá tenemos los reales, y más grande todavía, agarrando los reales, que ya vamos a ver, hay una unidad que lo vamos a ver nada más cortito, algunas cosas, porque después lo van a ver más adelante también en otras materias, pero vamos a hablar de cosas que necesitamos, porque si no después nos queda sin sentido algunas cosas de otras unidades. Entonces, más grande que los reales están los números complejos, y me sirve para calcular las raíces pares de índice par. Parece que estoy mal con las raíces de índice par y radicando negativo.
¿Esta? ¿Tienen solución en los reales? ¿Hay algún número que pueda poner acá que multiplicado 2 veces me dé menos 4? No, ninguno. ¿Eh? No hay, profe. No hay. Por eso no tiene solución esto. No tiene solución. Solución No. en R. Y entonces, con estos números que tengo acá, no podía resolver esto. Y entonces, para ampliar, para poder resolver, se crean los números complejos. Que no lo vamos a ver más adelante. En 10 minutos se corta, se conectan de vuelta. Bueno. Sí, profe. Entonces, aquí esto es la ampliación a medida que se fue necesitando resolver operaciones, se fueron ampliando los conjuntos numéricos. Entonces, lo que vamos a ver ahora solamente vamos a trabajar con los números naturales. Y como les dije, tengo un axiomas, porque esa idea de que sirven para contar es una idea, pero no es formal. Entonces la forma para definir formalmente, medio parece un trabalengua, es mediante axiomas, o hay otras formas, pero nosotros vamos a ver los axiomas de Peano. En estos axiomas hay elementos, términos que utilizo. Utilizo el término elemento. Como estoy trabajando con conjunto, ¿se acuerdan? Los conjuntos están formados por elementos. Entonces, cuando hablo de elementos, estoy hablando de los que componen a los conjuntos. Entonces, va a aparecer la palabra elementos. Otra cosa que va a aparecer en los axiomas es sucesor de. Sucesor. Sucesor de. Y la otra pertenece. Estos dos son términos que usamos para los conjuntos. Bueno, entonces el primer axioma dice, el axioma 1 dice que el 1 es un elemento del conjunto N. Acá puede ser, como si otros autores toman el 0 como primer elemento, pueden poner el 0 ahí también. Si ven, acá puede ser el 1 o puede ser el 0, depende de cómo tomen el elemento, o cualquier otro. Lo que me está diciendo esto solamente que existen elementos en N, que el elemento N tiene, que el conjunto N tiene elementos, está formado por elementos. Nada más que eso. El segundo punto dice que si, el segundo axioma, que dice que si N es elemento de N, el sucesor, ¿cómo se escribe? El sucesor es el número que le sigue, esto de acá que escribí acá. ¿Cómo se escribe el sucesor de un elemento? N más 1. Más 1, tengo que sumar 1. Entonces, si N es elemento de N,
n más 1 es elemento de n. O también en vez de poner ese elemento, ¿cómo puedo escribir esto hasta acá? En vez de escribir con palabras, ¿puedo escribir? ¿Pertenece al conjunto de los naturales? Puedo poner si n pertenece a n, en vez de escribir todo ese elemento. Ahí teníamos un símbolo que me indicaba que es elemento. Entonces, ¿ven que estamos usando los símbolos? N más 1 pertenece a n. Esta es el segundo axioma. Entonces, me dice que si ¿qué me está diciendo acá? Que si un número es un número natural, su siguiente también es un número natural. El tercero, no me acuerdo bien el orden, no importa. Me dice que el 1 es el primer elemento. O en realidad no está dicho de esta manera, sino que dice el 1 no es sucesor de ningún elemento de n. Si 1 no es sucesor de ningún elemento, quiere decir que el 1 es el primer elemento. O sea, son dos formas de decir lo mismo. ¿Sí? Y una cuarta que dice que si dos sucesores son iguales, eso me indica que los números son iguales. Si, digamos, voy a escribir el símbolo, después lo tienen. Tengo que comprar. El axioma 4 dice que si n más 1 es igual a m más 1, dos sucesores son iguales. ¿Qué me está indicando esto? Los dos son iguales, los dos Entonces, números son iguales. los números son iguales. N es igual a m. Y el último, que es el más importante, porque es el que usamos después para inducción. Dice que si 1 pertenece a n, a un conjunto S cualquiera. Y si n pertenece a SS, pero además, cada vez que n pertenece a S, n más 1 también pertenece a S, entonces S es igual a los números naturales. Si tengo un conjunto cualquiera que tiene el número 1, que tiene el número n, y a su vez, cada vez que tiene n, también tiene a n más 1, su sucesor, entonces ese conjunto S es el conjunto de los naturales. A ver, ¿se entiende esta idea? Yo tengo un elemento y el sucesor de ese elemento. Entonces, ¿parto de cuál elemento? Parto del 1. Como siempre tiene el sucesor, entonces, si parto del 1, ¿cuál es el que seguro que está en ese? El 2. 2. Y como el 2 está en ese, por esta, también el sucesor está en ese. Entonces el 3 también está en ese. Y entonces el sucesor también está. ¿Sí? ¿Se entiende? Y entonces, claro, de esa manera, ¿quién es ese al final? Son todos los naturales. ¿Se entiende?
¿Todos?